Bueno, seguimos. Por lo que acá. Por lo que respecta a los objetivos de la extracción de plusvalía, no cabe duda de que el grupo situado en el extremo superior de la pirámide social trata de apropiarse de una parte de la plusvalía proporcional a sus expectativas en el contexto histórico y social dado. Pero la parte que se apropian, por importante que sea en relación a aquello de lo que dispone la masa de la población, es una parte del producto total muy reducida, incluso insignificante. Lo importante es que el grupo en el poder puede decidir los objetivos generales a los que asignar el grueso de la plusvalía, y que pueden hacerlo sin contemplar los objetivos, necesidades y deseos de una clase capitalista o terrateniente, lo que es tanto como decir que sin contemplar ningún otro interés. Es indudable que el grupo en el poder toma nota de las reivindicaciones, deseos y exigencias de diferentes partes de la población, tal como lo reflejan organizaciones como la prensa. Los sindicatos y sobre todo el partido. Pero en gran medida pueden hacer lo que quieran respecto a las reivindicaciones, deseos y exigencias que llegan hasta ellos. En estos regímenes, el Estado, o expresándolo con mayor precisión, los líderes del partido, tienen un alto grado de autonomía. Esta autonomía se usa sobre todo para el objetivo que es naturalmente primordial para toda clase dominante, la defensa y fortalecimiento del orden social que ella controla. Y en las condiciones de subdesarrollo exacerbadas por la devastación debida a la intervención exterior y a la guerra civil, el grupo en el poder aplica sobre la población subordinada una presión desde arriba aún mayor para alcanzar sus fines. En ciertos casos notables, como en el gobierno de Stalin en la Unión Soviética a finales de los años 20 y durante los 30, este fenómeno llegó a convertirse en una revolución desde arriba, en la que se ejerció una extrema violencia estatal en contra de los campesinos, los trabajadores y la sociedad en su conjunto. Esta versión de la lucha de clases es diferente de la que puede encontrarse en las sociedades capitalistas y es cuestión abierta al debate cómo debe categorizarse. Pero el proceso, en cualquier caso, conlleva una importante presión ejercida desde arriba sobre la población subordinada, presión generalmente acompañada por un nivel considerable de coerción estatal. Se afirma siempre que esta presión redunda en último término en beneficio de la población y no cabe duda de que en muchos casos esto es cierto, pero como es obvio, no por ello deja de ser cierto que existe una presión que se ejercida e impuesta sobre una población que no tiene una gran participación en las decisiones que se toman por cuenta suya. Por lo que respecta a la presión desde abajo en estos regímenes, no es difícil identificar sus objetivos. Se refiere a cuestiones de los salarios, los horarios, las condiciones y las relaciones de producción que gobiernan el proceso productivo, a la disponibilidad, coste y cualidad de los bienes de consumo, de los servicios colectivos y de los servicios de bienestar público, a la burocracia, corrupción y nepotismo, y al modo de ejercicio del poder en todos los niveles, a las reivindicaciones y exigencias de minorías étnicas, religiosas, políticas y de otro tipo, y a la multitud de cuestiones de política interna e internacional que pueden convertirse en objeto de controversia, disidencia y crítica. Las preguntas que el análisis de clases plantea a este respecto se refieren tanto a la naturaleza de las cuestiones en discusión como a la manera en que los conflictos se resuelven o atenúan en estos sistemas. Otro problema planteado aquí por el análisis de clases es semejante al que se formuló en relación con los países capitalistas, aunque es probable que la solución sea distinta. ¿Cuáles son los límites de la reforma en tales sistemas? Si es que son susceptibles de reforma, y quiénes son los probables protagonistas de la reforma. Una de las características más esperanzadoras de estos regímenes, al menos de una perspectiva socialista, es que la presión en favor de las reformas no solo viene de abajo, también se genera desde arriba. La cuestión de hasta dónde lleguen y en qué dirección marchen ante ambas formas de presión tendrá una influencia esencial en el futuro del socialismo, influencia que de ninguna manera se limitará a los países en cuestión, sino que tendrá un alcance mucho mayor. 8.
También tenemos algo que decir sobre las críticas planteadas al análisis de clase por parte de feministas, miembros de minorías raciales o étnicas y otros. Tales críticas afirman que el análisis de clases es incapaz de explicar el sexismo, el racismo, el nacionalismo y otros fenómenos semejantes, y que es irrelevante o incluso un obstáculo a efectos de la comprensión de problemas afines, que tienen una importancia crucial para estos grupos. Creo que por diversas razones estas críticas son erróneas. En primer lugar, tenemos el hecho obvio, pero que con frecuencia se pasa por alto, de que las mujeres, los negros y los miembros de otras minorías son también miembros de una clase y están inevitablemente situados en algún punto de la estructura social de las sociedades. Desde este punto de vista, las mujeres forman parte de la clase trabajadora, como trabajadoras o esposas de trabajadores, y naturalmente como ambas cosas, o son miembros de la clase dominante, en virtud de su profesión o posición en los negocios o por causa de su matrimonio. De una forma u otra, esto es válido también para los negros y todos los demás grupos relevantes de una sociedad. Es perfectamente legítimo que las mujeres, los negros y otros afirmen y sientan con gran intensidad que por encima de todo son mujeres, negros o cualquier otra cosa, y que es esto, más que ninguna otra cosa, lo que les confiere su identidad y lo que define su ser social. Pero su sentido de una identidad particular no reduce la importancia de la clase en tanto que componente intrínseco de su ser social, y yo añadiría, en tanto que componente decisivo de su ser social. Es razonable y necesario considerar el ser social como una entidad compleja y contradictoria en la que coexisten y a menudo entran en conflicto numerosas identidades diferentes, y cuanto más se aproximen al análisis a individuos concretos, más complejo y variado se manifestará el ser social. En este sentido, todo análisis social, y no solo el análisis de clase, tiene inevitablemente un carácter reduccionista. Incluso así, sigue siendo cierto el hecho de que la situación en la estructura social es decisiva para determinar cómo experimentan los individuos la discriminación, la explotación y la opresión. La circunstancia de que lo experimenten como mujeres, negros, etc., no les resta ninguna validez a esta observación. Las mujeres burguesas y los negros burgueses experimentan discriminación sin duda y pueden ser oprimidos y explotados de diversas formas, pero experimentan la opresión, la discriminación y la explotación de forma muy distinta como la experimentan las mujeres trabajadoras y los obreros negros, y una obrera negra la experimenta como negra, como mujer y como obrera. Esto da fe del hecho de que el ser social es en efecto un conjunto de elementos múltiples y complejos, una especie de ADN social, pero la clase es el elemento que influye más profundamente en los otros y que envuelve a todos los demás. Sin embargo, hay quienes han afirmado, y en especial las feministas, pero también los miembros de las minorías raciales o étnicas, que hablar de dominación de clase y subordinación de clase y por tanto dividir horizontalmente la sociedad es enmascarar y ocultar el hecho de que las mujeres, los negros y otros grupos no están sometidos únicamente a la discriminación o opresión por parte de los miembros de la clase dominante y de la burguesía, sino también por parte de los miembros de la clase subordinadas en las diversas formas que adopta el sexismo, el racismo y el racismo en la clase obrera y en el movimiento obrero. Hay gran parte de verdad en esto, incluso aunque existen formas de opresión, discriminación y explotación que pueden ejercer los patronos, pero no los obreros. Pero si bien es indiscutible que existe sexismo y racismo en la clase subordinada, estos están estrechamente ligados a la naturaleza de la sociedad de clases, y en este sentido son perfectamente accesibles al análisis de clases. La relación del sexismo y el racismo con las sociedades de clases pueden entenderse de dos formas distintas. En primer lugar, es fácil ver que gran parte de la discriminación que los obreros blancos ejercen respecto a las mujeres y los negros se deriva de lo que podríamos llamar motivos económicos, y debe considerarse una expresión de su posición de clase y de su deseo de fortalecer o mantener su posición negociadora frente a los empresarios, enfrentados a los que consideran una amenaza a esa posición. Esto no es una justificación, sino una explicación. Desde este punto de vista, la segregación social tiene fuertes razones económicas y está estrechamente ligada a una competencia entre trabajadores que les impone el capitalismo. Un ejemplo de este fenómeno, que no se refiere al caso de las mujeres o los negros, sino a un par de antagonistas diferentes, es el que nos ofrece la hostilidad que divide a obreros católicos y protestantes en Irlanda del Norte.
Es tentador considerar esta lucha un conflicto sectario, basado únicamente en razones étnicas y religiosas, pero no es precisamente reduccionismo clasista, ni una forma exagerada de determinismo económico. Sugerir que una de las causas básicas del antagonismo es el esfuerzo de los obreros protestantes por salvaguardar su ya precaria e incluso desastrosa situación material frente a los que consideran la grave amenaza de una minoría aún más miserable. Es una situación en la que ambas partes se distinguen por su religión, tradición, cultura, recuerdos históricos y rencores mutuos. Indudablemente, el antagonismo generado económicamente es racionalizado y expresado en términos que están muy lejos de sus raíces económicas. Estos términos adquieren rápidamente consistencia y contenido, y por añadidura autonomía, convirtiéndose de este modo en poderosos constructos ideológicos con identidad propia. La gente suscribe apasionadamente estos constructos, definiendo buena parte de su ser social en sus términos. Los obreros protestantes llegan así a considerar a sus antagonistas católicos no solo como competidores, sino como los portadores de un tipo particular de veneno religioso, y como una amenaza a su preciada identidad religiosa y nacional. Posteriormente racionalizan sus prejuicios y temores denunciando la holgazanería, falta de empuje y estupidez de los obreros católicos. Este proceso es corriente en muchas situaciones. El nexo entre la posición económica y los constructos ideológicos es muy largo y sinuoso, con frecuencia se sitúa a mucha profundidad y puede llegar a desaparecer del todo. Pero no es razonable dejar de tener en cuenta la situación de las clases en relación a las manifestaciones de sexismo, racismo, etc. de la clase obrera. El segundo punto está estrechamente vinculado al primero. Aunque se distinga de este, es claro que puede afirmarse que existen prejuicios, odios y exclusión, incluso cuando no existe ninguna causa económica plausible. Un ejemplo es la violencia masculina en contra de las mujeres, ejercida por la clase trabajadora tanto como por los hombres de la burguesía, y tanto en contra de las mujeres pertenecientes a la clase burguesa como en contra de las que pertenecen a la clase obrera. Este es un hecho cierto e importante, pero tampoco en este caso parece reduccionismo injustificado afirmar que estas son expresiones patológicas de los profundos rencores de clase, de las múltiples alienaciones y deformaciones psicológicas producidas por las sociedades de clases, con todas las crueldades, brutalidades, represiones y traumas que engendran. Los hombres y mujeres buscan salir de sus dificultades y problemas privados y con frecuencia lo hacen de forma irracional, enfermiza o perversa. La adhesión a movimientos e ideas fascistas en la manifestación extrema de estas tendencias en el siglo XX, pero existen muchas otras manifestaciones individuales y colectivas. La explicación de estos fenómenos requiere la investigación cuidadosa del contexto social en que se dan, de las representaciones sociales que lo producen y de las presiones sociales que se esperan equivocadamente que resuelvan. En otras palabras, requiere el análisis de clases. Pensar de otra forma exige recurrir a explicaciones que se basan en ideas tales como la existencia de una naturaleza humana, dada e inevitable, responsable de que los seres humanos sean lo que son y de que en última instancia no puedan evitar serlo. Requiere el recurrir a una maldición original que ha determinado que la agresión y la dominación y la violencia formen parte de la condición humana o de la condición de los varones. Sostener esto es sucumbir a un peligroso y autodescalificador irracionalismo, enemigo tanto del análisis serio como de las soluciones racionales y humanas a los problemas reales con que se enfrentan las poblaciones de las sociedades de clases. No se quiere dar a entender con nada de esto que una abolición formal de la sociedad de clases o el inicio de esta abolición en la práctica pueda terminar de golpe con los procesos de discriminación, explotación y opresión que siempre han formado parte de la vida social de la sociedad de clases y que por consiguiente han adquirido una formidable solidez. La erradicación de estos males tendrá que ser una larga empresa, pero todo indica que la creación de una sociedad sin clases, democrática, igualitaria y cooperativa, atenuaría en gran medida estos males a un proceso acumulativo que eventualmente desembocaría en su completa erradicación. En esta sociedad ningún grupo de individuos tendría suficiente control sobre los medios de comunicación como para convertirse en clase dominante. Este control quedaría en manos de la propia sociedad por medio de mecanismos e instituciones capaces de garantizar la administración democrática del poder y de evitar la restauración de las estructuras de dominación.
La concepción marxista de la sociedad sin clases libre de dominación no cree que el logro de tal sociedad sea sencillo, pero sí que es posible. La historia de los últimos 100 años no nos muestra que tal visión sea ilusoria. Al contrario, y sin caer en una vacua escatología, yo diría que nos muestra que la presión ejercida desde abajo, a pesar de todos los obstáculos y reveses, deteriora ininterrumpidamente, a partir de las condiciones que las producen, las estructuras de dominación establecidas. Las fuerzas inmensas y el alcance mundial de este proceso es lo que permite que la idea de lograr un mundo libre de dominación y explotación deje de ser una visión y se convierta en un proyecto. Solo el advenimiento de una sociedad sin clases haría relevante el análisis de clases. Queda un largo camino antes de que esto se logre, pero es probable que se recorra con mayor rapidez si más personas, especialmente entre la población subordinada, adquieren una visión exacta de la realidad social y de los conflictos situados en el centro de esa realidad. El análisis de clases hace posible esta comprensión mejor que ningún otro tipo de análisis.